Los nubarrones económicos se posan en todo el mundo. Estados Unidos pierde ritmo económico. Europa se acerca lentamente a la recesión y México no puede estar aislado de este contexto. Los pronósticos económicos señalan que México difícilmente crecerá por encima del 1.5% en 2019 y el primer trimestre de este año, enero-marzo, podría incluso terminar en decrecimiento. ¿Qué podemos decir de la gestión económica de la 4T 100 días después? ¿Es alcanzable el 4% que prometió Andrés Manuel López Obrador? Hoy en el tema, el horizonte económico de la 4T y los nubarrones que se avecinan. Los problemas económicos de México no son nuevos. Más de 3 décadas con un crecimiento bajísimo. El maldito 2%, esa línea de crecimiento económico que nomás no podemos superar como país. Es cierto, la economía mexicana ganó estabilidad en los años con las reformas que involucraron al Banco de México, al Banco Central Autónomo a partir de los 90, pero esa estabilidad no se ha traducido ni en mejores empleos ni en mejores salarios para la mayoría de los mexicanos. El PIB per cápita en México, es decir, si la economía la dividiéramos en el conjunto de los ciudadanos, es decir, qué parte del pastel económico nos toca a cada uno de los mexicanos, nos daríamos cuenta que sigue siendo inferior que la gran recesión en 2008. Es decir, en 11 años no hemos podido recuperar la cantidad de recursos por persona en nuestro país. Y no solo eso, de acuerdo a Coneval, 53 millones de mexicanos viven en algún estado de pobreza, desde la pobreza extrema, que es vivir con menos de $1 al día, hasta pobreza multidimensional de todo tipo, aquellas que tienen que ver con pobreza alimentaria, pobreza de acceso a servicios de salud o pobreza en materia educativa y de ingresos. El neoliberalismo al que se refiere permanentemente Andrés Manuel López Obrador en sus opiniones y en las ruedas de prensa matutinas, rompió las redes de protección del Estado. Ahorita tenemos un IMSS quebrado, un sistema de hospitales a nivel nacional que no puede atender la demanda, un sistema de educación pública que rechaza al 40-50% de la población y una serie de programas sociales que, como lo demuestran los últimos años, no sacan prácticamente a nadie de la situación de pobreza. Y durante el sexenio de Peña Nieto, las cifras y los datos son igual de malos o peores. Terminamos creciendo en todo el sexenio la paupérrima cifra de 2.3% acumulado, aunque el presidente Peña Nieto en aquel momento, en su libro e incluso en la campaña, había prometido un crecimiento de 5%, es decir, el doble de lo que al final ocurrió en la realidad. Y no solo eso, el país no crece de forma armónica. El sur de nuestro país sigue teniendo gravísimos problemas de falta de productividad y pobreza que alcanza, por ejemplo, en Chiapas al 80% de la población, 30 puntos más que el 53% a nivel nacional. Usted imagínese qué difícil es tener un país cohesionado y que comparta más o menos una idea de nación cuando existen las siguientes diferencias. En 2017-2018, el estado de Guanajuato creció una tasa del 5%, es decir, aquella que prometió como su objetivo Enrique Peña Nieto. Otras entidades como Puebla, por ejemplo, al 7% y Baja California Sur al 10%. Es decir, estados que crecen con mucha inversión y ritmos acelerados. Pero en cambio, si volteamos a ver al sur de nuestro país, Oaxaca decreció 4 puntos porcentuales en los últimos 2 años y esto ha generado un país muy inequitativo y un país que no tiene la cohesión nacional necesaria para compartir un proyecto común. La economía, afortunadamente, está en marcha. Aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión, como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas. Se van a quedar con las ganas. López Obrador habló de economía, pobreza e injusticia desde su campaña. Prometió muchas cosas en esta materia. Primero, aumentar el salario mínimo de nuestro país. Su propuesta, desde los comicios de julio de 2018, fue alcanzar los 171 pesos diarios como salario mínimo. Es decir,
que el salario mínimo, digamos, mínimo vital que se pone como una obligación del gobierno a las patronales y a las empresas, alcanzar un incremento de al menos 15.6% por año. Eso ya pasó de 2017 a 2018, donde el salario mínimo alcanzó los 102 pesos. Sin embargo, seguimos 69 pesos de distancia de la propuesta que hizo Luisa María Alcalde, secretario del Trabajo, y Andrés Manuel López Obrador para tener un salario mínimo que al menos alcance la línea de bienestar mínimo que marca el Coneval. ¿Qué otras cosas prometió Andrés Manuel? Política social, apoyos económicos a adultos mayores y a jóvenes vulnerables de este país que no tienen trabajo o que no pueden tener acceso a la educación. El apoyo sería, en el caso de adultos mayores, duplicar la pensión que venía del sexenio de Enrique Peña Nieto, y en el caso de los jóvenes, una especie de mini salario, un salario de 3,600 pesos para 2.3 millones de jóvenes a nivel nacional que en este momento no tienen oportunidades laborales y tampoco tienen acceso al sistema educativo, es decir, no están en las aulas y por supuesto que son carne de cañón para el crimen organizado y para oportunidades que están fuera de la legislación. Prometió algo que no ha cumplido hasta el momento: congelar los precios de la gasolina en términos reales. Esto significa que solamente habría un ajuste anual en la inflación y por lo tanto que la gasolina tendría que subir. Ahí está la inflación de este año, 3.94%, tendrá que subir simplemente 4% al año. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es que la gasolina ha crecido mucho más que esa cifra, por lo tanto tendría que hacer ajustes al presupuesto y ajustes a las legislaciones para cumplir con la idea de congelar el precio de los combustibles. Disminuir el IVA en la frontera, algo que pasó en la Ley de Ingresos 2019 con el objetivo, o así lo planteaba el proyecto presidencial, de aumentar el consumo en esta zona y ser mucho más competitivos con relación a los Estados Unidos. La idea era pasar el IVA del 16% que está a nivel nacional a 8%, es decir, a la mitad en los estados fronterizos y en particular, ojo, en los municipios fronterizos con la Unión Americana. Otra promesa de Andrés Manuel López Obrador desde su proyecto económico es no aumentar impuestos. Esto quiere decir dejar el tope del ISR en este país máximo en 35% y 16% el del IVA, es decir, el impuesto a los consumos. Ojo, no habla en su proyecto económico del IEPS, pero el IEPS es también un impuesto que en este momento es más o menos el 37% del costo de un litro de gasolina, o está en los cigarros, o está en el alcohol. Es el famoso impuesto a los vicios, y ese sí se ha movido con relación a otros años en materia fiscal. También prometió Andrés Manuel López Obrador mantener la autonomía del Banco de México y seguir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Ya hay un acuerdo en materia del Tratado de Libre Comercio, pero en materia del Banco de México ha habido algunas señales encontradas. Si bien el presidente ha mandado 2 cartas sólidas para estar en el Banco de México, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, hay que decir que también ha habido algunos amagos de parte de su bancada y de petistas cercanos al presidente de la República de querer minar o recortar la autonomía del Banco Central, que hay que recordar que se encarga de mantener la inflación en niveles bajos. Es su único mandato el que tiene el Banco de México, mantener la inflación en niveles que sean bajos y por lo tanto que los productos que consumimos todos los días no suban hasta las nubes como sucedió en otros sexenios. Otra promesa del presidente de la República fue recuperar a Petróleos Mexicanos y bajarle la carga fiscal. En este momento Petróleos Mexicanos le entrega al Estado mexicano, al gasto general que se hace en este país, le entrega 400,000 millones de pesos. Si Andrés Manuel quiere quitarle carga fiscal a Pemex, tendría que encontrar otra manera de recaudar esos recursos o recortar algunos programas del gasto público. Y en términos generales, lo que el presidente en todo su propuesta de proyecto alternativo de nación y en sus declaraciones ha señalado es que quiere que el Estado, el gobierno, las instituciones estatales sean agente de cambio en materia económica. Las economías son afectadas por factores externos e internos. En materia interna, en específico, ha habido algunas señales que han no desestabilizado al mercado, pero sí le han metido incertidumbre. Por ejemplo, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué dijo en su momento Andrés Manuel López Obrador? Que el Naim, que el nuevo aeropuerto en Texcoco estaba plagado de corrupción.
Sin embargo, han pasado ya varios meses del anuncio de la cancelación y el presidente no ha presentado las pruebas de la corrupción interna en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Incluso, hace unos días, el Instituto Nacional de Acceso a la Información le pidió al presidente mostrar las pruebas de la corrupción en el aeropuerto y en la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Es cierto que el IMCO ha señalado que había irregularidades en algunos contratos, algunas asignaciones directas inexplicables y sin urgencia, pero como tal, casos de corrupción todavía no han sido documentados en el nuevo aeropuerto, en lo que fue la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y también hay que decir que las palabras importan y las declaraciones de un grupo mayoritario también. Y Morena en el Senado de la República en particular le ha metido inestabilidad a los mercados con declaraciones, pues digamos, muy facilonas sobre temas que son muy complejos. Por ejemplo, descalificar a las calificadoras o regular el papel de las calificadoras. Ahí queda claro, en este caso, que el senador Salomón Jara no tiene la menor idea de qué significan las calificadoras. Lo único que hacen las calificadoras, Standard & Poor's, Moody's a nivel internacional, es decir a los inversionistas si es posible que un gobierno les pague o no. Simplemente como el buró de crédito, cada que una empresa lo checa para ver si otorga un crédito o no, lo que hacen las calificadoras es decirle al inversionista, aguas, porque puede ser que si le prestas tu dinero a en un futuro no te pague. Eso es lo único que está haciendo las calificadoras. No evalúan ni política, ni economía, ni sistemas de combate a la corrupción, nada, simplemente la capacidad de pago que tiene un ente, sea público o privado. U otra declaración, hay que recordar, ya pasaron algunos meses, de Ricardo Monreal, líder de la fracción en el Senado de Morena, donde decía que iba a desaparecer las comisiones bancarias y eso generó un impacto durísimo en la bolsa y también le metió inestabilidad al tipo de cambio. El presupuesto que se presentó en diciembre del año pasado, defendido por el secretario de Hacienda Carlos Ursúa, dio más estabilidad porque se comprometió una cosa que es fundamental para los inversionistas, superávit primario, es decir, tener un superávit, es decir, más ingresos que gastos, antes del pago de los impuestos. También en el presupuesto hay un aumento muy importante de casi 200,000 millones de pesos en gasto social, programas relacionados a becas, a pensiones para adultos mayores y otra cosa que no ha habido hasta el momento, reformas fiscales de magnitud. Debemos decirlo y es parte de las promesas de Andrés Manuel. En este momento el precio de la gasolina no está congelado, sigue fluctuando de la misma manera que sucedía con Enrique Peña Nieto y la semana pasada se anunció el primer estímulo fiscal al IEPS. El IEPS es el gran impuesto que tiene la gasolina y este estímulo fiscal fue quitarle más o menos $1 al costo que se cobra por litro de gasolina. En vez de 4 pesos y cachito, pasa a 3 pesos y cachito el impuesto para bajar el precio, en particular de Magna. Y hay que decirlo, en estos primeros días de gobierno, el gasto público ha fluido de forma muy lenta. Igual que le pasó a Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno, el gobierno federal no está empezando a gastar por muchas cosas, por revisión de programas, de padrones, porque tarda mucho el flujo de recursos en llegar a las entidades federativas, pero el gobierno tiene que empezar a gastar si quiere activar la locomotora de la economía. Y Pemex está arrastrando la credibilidad de las finanzas públicas y la capacidad de pago de la deuda. Esto es fundamental porque si no fuera por Pemex, este país podría crecer 0.5% más por año. Es decir, en vez del 1.5% que está pronosticando, incluso alcanzar el 2%. Han mejorado las relaciones entre el gobierno y los empresarios, que era más que empresarios, con las cúpulas empresariales de este país. Había una relación muy tensa, declaraciones cuando Gustavo Hoyos era presidente de la Coparmex. De poquito en poquito esa relación ha ido cambiando y en la presentación del nuevo titular del Consejo Coordinador Empresarial hubo muy buena sintonía entre López Obrador y el presidente del CCE. Incluso le dijo el presidente de la CCE, le vamos a ayudar, presidente, a reducir la pobreza de este país y nos comprometemos a ayudarle a crecer al 4%. Es decir, esta relación tan tensa que existía entre cúpulas empresariales y el gobierno de México empieza a generar mejores canales de comunicación. Es cierto, incluso dentro de este contexto de factores positivos y negativos, analistas económicos como Raúl Feliz del CIDE o como el vicegobernador del Banco de México, Jonathan Heath, han dicho que va a ser muy difícil de alcanzar este 4%, que incluso
En este 2019 podremos crecer poquito arriba del 1% por muchos factores externos que ya lo señalábamos: desaceleración en Estados Unidos, recesión en Europa, menos consumo, proteccionismo a nivel mundial, pero también por asuntos locales que referíamos, la poca capacidad del gobierno para desembolsar los recursos, desconfianza para invertir, y también, hay que decirlo, por el desabasto de gasolina que ocurrió a inicios de 2019. Señor presidente, hagamos de la inversión una obsesión para que el país pueda crecer al 4%. Usted y todos sabemos que necesitamos una inversión entre 25 y 27% del Producto Interno Bruto. Él plantea que hagamos el compromiso primero de que haya inversión para crecer al 4%. De acuerdo. Trato hecho. Pero más allá de declaraciones, pronunciamientos, agendas legislativas, personales o de cualquier tipo, hablemos de indicadores, números. 100 y tantos días después del inicio de la administración, ¿cómo están los indicadores? Primero, el dólar se ha mantenido relativamente bien, entre los 18.80 pesos por dólar hasta los más o menos 20 pesos durante los 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Si comparamos con el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el peso se apreció 4% en este periodo. Se incrementó, y eso está quedando claro en los indicadores que presenta el INEGI, la confianza del consumidor en 48 puntos, es decir, la gente está mucho más esperanzada en consumir. Eso no quiere decir que esté consumiendo más que antes, pero cree que en su expectativa que en 2019 puede ser que consuma más que el año pasado. La inflación está en niveles bajos, 3.94%, cuando el objetivo para este momento del año era 4.85%, por lo tanto hay menos inflación de lo que se pronosticaba. Esos son los aspectos positivos del contexto económico. ¿Cuáles son los negativos? Primero, que estamos entrando en una clara desaceleración económica. Desaceleración económica es decir, veníamos creciendo a cierta velocidad y en este 2019 empezamos a crecer menos. Y por eso las revisiones a la baja de múltiples organizaciones internacionales y nacionales que están diciendo que más o menos estaremos creciendo entre 1.1 y 1.5%. El pronóstico del Banco de México es crecer entre 1.1 y 2.1, es decir, si vamos una media, más o menos 1.6%, que sería menos que el último año de Enrique Peña Nieto, que crecimos al 2.5%, pero mejor que el primer año de Peña Nieto, cuando crecimos al 0.8%. Incluso organizaciones como la OCDE, el Club de los Ricos, donde están los países más industrializados, también ha empezado a bajar su pronóstico a la baja. Pero bueno, no solo tiene que ver con los pronósticos, ya hay indicadores en la práctica que reflejan que vivimos una desaceleración. Por ejemplo, las ventas de ANTAD, de las tiendas naturales en las que se consumen cosas del día a día, ya muestran una baja, y se venía generando una cantidad de empleos formales en los últimos años, y en este momento vemos que ese nivel de creación de empleos empieza a caer. Por ejemplo, en el caso de ANTAD en específico, para enero los números apenas rebasan la inflación, es decir, el 3.94% que habíamos referido anteriormente. Entonces contrasta, por un lado el consumidor tiene muchas expectativas, pero por otro lado no está gastando lo que dice que su estado de ánimo le podría provocar. Caso de Walmart o de los supermercados, también hay una reducción en el consumo, y en los automóviles en específico marcan un descenso de 1.9%, muy relacionado al desabasto de gasolina al inicio de 2019. Otras de las malas es las famosas calificadoras, que lo que nos están diciendo es: México tenía un índice estable en su calificación y se baja a tendencia negativa. Esto no quiere decir que México haya perdido el grado de inversión. El grado de inversión es este mensaje que mandan las calificadoras a los inversionistas para decirle, pues sí, métele tu lana aquí o no le metas tu lana a este país. México sigue en algunos 3, en otros 4 escalones por encima del grado de inversión, pero la tendencia que está marcando las calificadoras es negativa por un caso en específico: Petróleos Mexicanos. Pemex sigue siendo ese foco rojo que detectan las calificadoras y que dicen: aguas,
si el presidente López Obrador no presenta un plan creíble para Pemex, sí estarían pensando en degradar aún más la calificación de nuestro país. Luego de toda esta revisión de indicadores económicos, propuestas, primeras políticas públicas que está poniendo sobre la mesa el presidente López Obrador, nos abocamos a decir qué escenarios surgen en el país para el resto de 2019. Primero, y eso es casi innegable, bajo crecimiento económico. Factores externos e internos están impactando en los pronósticos de crecimiento para nuestro país y mucho dependerá la desaceleración de Estados Unidos, qué tan grave es la desaceleración en 2019 y también la capacidad que tiene el gobierno mexicano para empezar a gastar. Hay que recordar que el gobierno de México tiene en sus manos más o menos el 34-35% del dinero de toda la economía. Entonces, si ese dinero no fluye a través de programas sociales y obras de infraestructura, pues empiezas a tener complicaciones en materia de crecimiento. Ojo, la mayoría de los pronósticos siguen colocando el crecimiento por encima del 1%. Me parece que también vamos a tener dificultades para que el gobierno de López Obrador pueda cumplir el superávit primario que prometió para 2019. No sé si sea una caída muy grave o no del superávit prometido. Hay que recordar que la promesa es 1% de superávit primario, pero puede ser que esté en el 0.3, 0.4% por encima, que eso sí implica no más deuda y por lo tanto seguiría estando el presidente en su promesa de no endeudar más al país. También hay que decir que habrá poca inflación. Va a ser un año de poca inflación por muchas cosas, por el buen trabajo del Banco de México, porque a nivel mundial se están reajustando las tasas de interés para que el dinero sea menos barato, que en el pasado. Y ojo, porque la gente, aunque expresa que quiere consumir, en este momento no está consumiendo tanto como en 2018. El gobierno debe empezar a gastar rápidamente para corregir este tipo de asimetrías en materia económica y también tiene que tener mucho cuidado porque casi todo el mundo occidental está enfrentando una desaceleración que incluso en el caso europeo, en algunos países en específicos como Italia, como Francia, podrían también ser de recesión. Los programas sociales van a ser una red que permita que el impacto económico no sea tan dramático en 2019, pero esto tiene sentido y esto tiene raciocinio mientras no toque el empleo. Si algo tiene que proteger el presidente López Obrador es el empleo. Una cosa son los programas sociales que ayudan, que permiten tener mayor capacidad de consumo y ser una red de protección social para muchas personas, pero otra cosa es el empleo, que es la dignificación del ciudadano. AMLO tiene que ser más claro con Pemex. No se puede rescatar a Pemex de cualquier manera y sin ningún costo planeado. Pemex podría ser el gran lastre del crecimiento en 2019 si el presidente no es capaz de construir un plan a mediano y a largo plazo que le dé sustentabilidad a la empresa. Hay que decirlo, necesitamos un AMLO más pragmático y que deje de rivalizar con los agentes económicos. Se llamen calificadoras, se llamen organismos internacionales o se llamen como sea. Al final, los resultados de su política económica tendrán que ver también con las buenas relaciones que pueda tener con estos espacios que generan certidumbre y estabilidad a mediano y a largo plazo. Qué bueno que se han recompuesto las relaciones con los empresarios. Ojalá sea una política duradera y no simplemente una coyuntural.